las reglas democráticas, está demostrado que casi viene a ser una misión imposible. Ustedes ven, nosotros estamos en este momento viviendo un momento de lo que se llama una involución política increíble. Cuando se cumplieron 30 años del golpe militar, cuando se cumplieron 40 años del golpe militar, incluso hasta 5 años atrás, nunca en Chile hubo lo que estamos viviendo hoy día. O sea, difícilmente alguien se atrevió a levantar la voz en favor de la dictadura militar, en favor de Pinochet. Es cierto que muchos, de todas maneras, participaban entonces, como lo participan ahora, del golpe militar y no jamás han querido aceptar la magnitud de los crímenes cometidos por la dictadura. Pero lo que estamos viviendo hoy día no había ocurrido jamás en estos últimos 50 años. Ha habido un proceso que es un poco insólito de gran transformación social y política en Chile. El movimiento social, después de haber tenido el estallido del año 2019 gigantesco, en que en Santiago desfilamos 1.200.000 personas pacíficamente, sin un solo problema. Lo mismo ocurrió en el resto del país. En Valparaíso se armó una columna que empezaba en Valparaíso, desfiló por la Avenida España, y cuando la cabecera llegó, digamos, comenzó en Viña del Mar, y cuando la cabecera estaba entrando a Valparaíso, recién iban saliendo de Viña las últimas personas. Es decir, gigantesco, que fue lo que movilizó con desesperación al Parlamento para tomar el acuerdo de convocar a la convención presidencial, que tuvo un resultado, los plebiscitos, los que se recuerdan, en que el 80% de la población apoyó la formación de la nueva Constitución. Bueno, y se creó, se consiguió esta convención, logró el acuerdo de una convención, de un proyecto constitucional magnífico que despertó la admiración del mundo entero, porque con esta constitución que se preparó en la convención anterior, 2020-21, era el primer país del mundo en que poníamos fin al modelo neoliberal. Pero la capacidad de los medios de comunicación, todos en poder de los sectores más poderosos de este país, la falta de información de los sectores progresistas, porque no tenemos nada, no tenemos un periódico, no tenemos nada en televisión. Lo único que hay son las emisoras locales, televisiones locales que cubren algunos barrios, nada más. Pero es una lucha muy desigual, y eso ha significado un cambio enorme. Nunca pensamos que se iba a rechazar un proyecto de constitución como el que preparamos anteriormente. Bueno, de ahí en adelante hay un cambio que por lo demás no solo en Chile, hay un fenómeno mundial que el neoliberalismo ha llevado a tal nivel la explotación de los recursos en todo el mundo, la explotación de los sectores, los trabajadores, etc., que han surgido
posiciones, digamos, al margen de los partidos progresistas y han crecido posiciones neofascistas que son capaces, con el peso de los medios de comunicación, de influir en la opinión pública. Es un cuadro bastante difícil, de manera que no es fácil restituir la fuerza de las movilizaciones sociales que nosotros históricamente en Chile han sido fundamentales en todos los cambios positivos que hubo en nuestro país. No nos queda más que confiar en la capacidad, hasta en reuniones de esta naturaleza, que la gente vaya recuperando la conciencia social. También hay un factor que ha influido mucho. Son 50 años desde el golpe militar en que ha prevalecido en Chile el individualismo. Nuestro pueblo ha perdido los valores que lo hicieron destacar siempre a lo largo de su historia: la solidaridad y la fraternidad. El modelo liberal ha incentivado realmente a niveles increíbles el individualismo y el consumismo, sobre todo en los sectores más populares. Y eso significa minar su conciencia social. Es una tarea bastante dura la que tenemos por delante, yo reconozco. Reuniones como esta ayudan muchísimo, tenemos la obligación de multiplicarla y es absolutamente necesario porque, ojo, han bastado 40 años de vigencia en el neoliberalismo para que estemos muy próximos a que podamos acabar con el ser humano. Lo que ocurre hoy día a nivel mundial, las catástrofes, los aluviones, las lluvias torrenciales, los incendios inverosímiles, los cambios de temperatura jamás vistos en ninguna parte del mundo, que sobrepasan los 40 grados en muchas partes, que, ojo, es muy probable que también nosotros lo vamos a empezar a experimentar en este verano. Bueno, acabamos de tener aquí en Chile también la catástrofe que acabamos de sufrir. En consecuencia, esto no es broma. La humanidad fue capaz de sobrevivir desde que el ser humano comenzó a desarrollarse en este hermoso planeta hasta ahora, siendo capaz, de alguna manera, fuera del modelo económico y fuera, de convivir con el planeta, de convivir con la naturaleza. Pero han bastado 40 años de neoliberalismo para prácticamente arrasar con todo. Y ojo, el calentamiento global ya prácticamente pone su fin y comienza ya una situación bastante más grave. Si no hay un cambio a nivel mundial que signifique acabar con el neoliberalismo, es muy probable que desgraciadamente el ser humano tenga la posibilidad seria de desaparecer y se necesitarán otros 30.000 años para que probablemente pueda surgir un nuevo ser con las características del hombre neandertal, del cual somos su heredero. En consecuencia, no es desgraciadamente un mensaje muy optimista, pero es la realidad de lo que estamos viendo. Y claro, multiplicar actividades como esta, por cierto, que nos van a ayudar. A ver. La siguiente, más que una pregunta, es un saludo a este evento y
junto con agradecer el cuento, más que una pregunta, un desafío, cómo traspasar esto a los jóvenes. Bueno, es cierto. Bueno, yo debo decir que tengo una actividad increíble a estas alturas de mi vida y, ojo, particularmente muy invitado a menudo a las universidades. Y tengo una increíble recepción en la juventud. Gran parte de la juventud efectivamente se siente frustrada. Por ejemplo, los estudiantes de arquitectura. Nadie hoy día en Chile, como arquitecto, puede ejercer la profesión como la ejercimos nosotros. Nosotros nos realizamos. En los talleres del Ministerio de la Vivienda no había horas de trabajo, no había término de hora de trabajo. Y muy rara vez alguien cobró por horas extraordinarias. Yo, por ejemplo, en la COBO tenía mis oficinas centrales en el centro, en la calle Serrano, frente al Ministerio de la Vivienda. Pero el departamento técnico de la COBO, que era el que hacía todos los proyectos que nosotros construimos, estaba en Ramón Carnicel, frente al Parque Bustamante. Yo me iba normalmente a las 5 de la tarde, hora en que la hora de trabajo finalizaba a las 6 de la tarde. A esa hora recién me podía desocupar, me iba al departamento técnico. No había nadie que se hubiera movido y nos instalábamos a recorrer uno por uno todos los proyectos. En ese tiempo no existía la computadora, se dibujaban unos grandes tableros de dibujo que estaban ahí pinchados los planos, los recorríamos uno por uno todos los proyectos que estaba realizando la CONMU en una discusión colectiva. Nadie se retiraba. Eran, qué sé yo, las 7 de la tarde, o las 7:30, 8, habían pasado 2 horas que había terminado el horario de trabajo, y alguien se me acercaba y me decía: perdone, don Miguel, tengo mi hijo enfermo, tengo que retirarme. Le pedía permiso, si hacía 2 horas que se podía ir sin que nadie le llamara la atención. Estaban absolutamente motivados. Y no es que fuera gente políticamente toda afín a la Unidad Popular. Si nosotros heredamos la CONMU, fue una institución nueva que creó el gobierno anterior, demócrata cristiano, de Frei Montalva. Y en consecuencia predominaba gente afín al gobierno de Frei Montalva. Pero nosotros supimos influirles el entusiasmo, se entusiasmaron, porque además por primera vez todos estaban conscientes que estábamos haciendo, nuestro oficio lo estábamos entregando en beneficio del bien común. Anteriormente, o para qué decir ahora, todos los proyectos de vivienda social por el maldito mecanismo de subsidio son hechos por empresas constructoras privadas, inmobiliarias, y todo el mundo sabe, arquitectos que trabajan para ellos, que para que ganen negocio, para que ganen plata, para que sean ricos, para que decir cuánto ganan. En consecuencia, no está motivado sintiendo que está trabajando en beneficio del bien común. Entonces, la verdad es que no hay vuelta, tenemos que cambiar el modelo. Yo voy al Ministerio de la Vivienda, a mí me da vergüenza. Hay más de 1000 arquitectos de Arica a Magallanes. No hay uno solo ejerciendo nuestro oficio. Están todos dedicados a emitir informes de lo que les presentan las empresas privadas. Tienen magíster, doctorados en cuántas universidades del mundo puede haber.
consecuencia, nuestro deber es realmente luchar por modificar el sistema de verdad, recuperar, acabar con este modelo que solo se hace en beneficio de los grandes sectores económicos y no al servicio del ciudadano común. Y eso entonces en el sector público genera una diferencia enorme. Yo la viví, puedo decirla de verdad, si daba gusto llegar a nuestros talleres de trabajo y ver con qué entusiasmo trabajaba la gente. No creo que haya habido un solo día en que alguien se haya ido a la hora del término de su trabajo. Y anda a ver hoy día, pero no han pasado 5 minutos del término del horario de trabajo, no queda absolutamente nadie. Y con razón, si no están haciendo un trabajo creativo realmente para lo que cuál fueron formados. Bueno, entonces, ¿cómo traspasar esto a los jóvenes? Yo, francamente, vivo gran parte de mi actividad con los jóvenes. Ayer, por ejemplo, estuve en la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, con 2 cursos de arquitectura, mostrando la obra que nosotros hicimos en el gobierno nuestro. Ese es el camino. ¿No hay más? Sí, bueno. Agradecemos a don Miguel, él tiene que retirarse, tenemos algunas preguntas más, pero por temas de tiempo, por temas de tiempo, entonces vamos a dejar una. Esta que yo la iba a leer porque eso incita también a que tengamos que seguir con esta dinámica de los conversatorios o de los actos para seguir conversando y discutiendo sobre los desafíos y sobre la experiencia. Hay una pregunta para don Oscar que no la voy a leer porque él se tuvo que retirar y dice: las 40 medidas de la Unidad Popular, hemos de avanzar en las 40 medidas de Chile Digno. ¿Cuál sería la medida ordenadora en política habitacional? Aquí hay otra pregunta que dice: ¿qué le indicaría a las actuales generaciones que fue lo más importante vivido en la Unidad Popular? Y la cuarta y última pregunta que dice: ¿qué se opina acerca de que algunos tipos de democracia hacen matanzas como si fueran tiranías? Esto nos indica entonces de que tenemos que seguir conversando. Antes de darle la palabra a don Miguel, que quería hacer referencia a esos cuadros de arte que están ahí, que lo trajo don Luis González y que corresponden a obras de arte creativas de don Bicho y Toño Larrea. Entonces, le agradecemos a don Luis y le agradecemos a don Bicho y a don Toño Larrea por su creación y están aquí para el deleite de la mirada de los presentes. Yo contesto esta. ¿Cuál sería la medida ordenadora en política habitacional hoy? Hay, a mi juicio, 2 medidas. La principal es recuperar la capacidad de acción directa del Estado. O sea, desde que hubo la primera ley de habitaciones obreras en Chile en 1906, hasta la dictadura, pasaron gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, dictadura, etc. Pero desde que empezó la primera política de habitaciones obreras en 1906, la primera ley, hasta la dictadura, siempre el Estado tuvo la conducción de las políticas de vivienda y de planificación urbana. Es decir, estos mismos departamentos técnicos que yo les acabo de escribir eran los que fijaban
donde convenía construir viviendas de interés público conforme a donde había la demanda. El Estado adquirió todos los terrenos para construir viviendas sociales. Ningún terreno fue adquirido por una empresa privada para construir viviendas públicas. El Estado decidió dónde se construía, compraba los terrenos. Y en sus departamentos técnicos, tal como les acabo de explicar, se hacían todos los proyectos completos de arquitectura, de planos de instalaciones sanitarias, eléctricas, todo. Y con todo ese expediente se convocaba a una propuesta de construcción. Ahí se presentaban las empresas constructoras y se elegía la más barata. En todo este proceso nunca participó ningún banco, ninguna institución financiera. De esta manera pasaban los gobiernos que fueran hasta la dictadura, siempre se construyeron buenas viviendas sociales. Nunca en la historia de Chile, antes de la dictadura, se supo de alguna vivienda o departamento de mala calidad, como lo que ocurrió de la dictadura que ha habido que destruir cualquier cantidad. O sea, en consecuencia, la principal acción que hay que hacer es recuperar la capacidad de acción directa del Estado. Hay que reconocer que es difícil, porque los Chicago Boys, cuando redactaron la Constitución que nos rige hasta el día de hoy, se preocuparon de establecer que, como el Estado, según ellos, es un deficiente proveedor de bienes y servicios, todo debe ser ejecutado por el sector privado. Y hay disposiciones que dificultan la acción directa del Estado. En consecuencia, la primera condición es recuperar la capacidad directa del Estado para que las cosas se puedan hacer como antes, bien hechas y en beneficio de los trabajadores. Jamás una sola vivienda construida como las que se hicieron en Bajos de Mena, donde se hicieron 45.000 viviendas en un basural aprobado por el Ministerio de la Vivienda y de una calidad tal que ha habido que demoler una cantidad enorme de bloques en medio del silencio de las autoridades oficiales que no han querido hacer ahorita al respecto. Un poco lo que pasa hoy día con ese bloque que quedó al ladito del precipicio, hay un poco, vamos a ver lo que va a pasar. En consecuencia, lo primero que hay que hacer es recuperar la acción directa del Estado. Segundo, hay que acabar con el subsidio. El subsidio individual familiar, supuestamente, según los Chicago Boys, tenía por objeto que la persona que está demandando la necesidad de adquirir una vivienda pueda elegir. Se supone que puede elegir, tiene ese derecho, a la diferencia de antes, según decía, que estaba obligado. Pero eso es una falacia, porque puede elegir entre lo que le ofrece la iniciativa privada, o sea, en La Pintana o en Curacaví, donde sea, pero no donde las personas desean vivir. Si nosotros, por ejemplo, en el gobierno de Allende, no construimos nunca en la periferia, todo se hizo dentro de los sectores populares. En consecuencia, el subsidio es un instrumento perverso que facilita el que la iniciativa privada construya donde quiera y después recupera sus inversiones por vía del subsidio. Pero el subsidio tiene otro objetivo importante, que es dividir. Como es un subsidio individual, eso hace que la persona, una vez que recibe el papelito, se siente feliz
que ya tiene resuelto su problema. Y ustedes saben cuánto significa hoy día un sueño, porque recibe el papelito, pero no hay dónde realmente hacerlo efectivo. Pero ¿cuál es la ventaja para los Chicago? ¿Cuál es un objetivo escondido? Dividir. Porque antes del subsidio, la gente en menores sectores de recursos bajos luchaba organizadamente en organizaciones sociales por el derecho a la vivienda, luchaban colectivamente. El subsidio hace que la gente se divide, porque el que está con el papelito en la mano cree que tiene resuelto el problema y no participa, no se une a un grupo que está luchando por obtener una vivienda. En los campamentos hoy día, por ejemplo, hay, digamos, en un campamento 500 familias. Hay 120 que han logrado cumplir con los requisitos que se piden para poder optar a un subsidio, tener la libreta, el número de cuotas de ahorro, o como se llamen, que se les cobre, que se les solicita, pero el resto no. Incluyo, por ejemplo, un número no menor de inmigrantes que ni siquiera han tenido la opción, pero tienen necesidad de vivienda igual que nosotros estamos ubicados ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el campamento, a diferencia de lo de ayer, hay una diferencia entre los que no se quieren meter en la pelea porque han reunido los requisitos que están supuestamente en la lista de espera y dejan peleando al resto. O sea, es un instrumento siniestro, conscientemente pensado para generar la división, además de ayudarle a hacerse el bolsillo de los ricos. Porque fíjense ustedes, la empresa constructora va al ministerio, ofrece un proyecto en este terreno que ya ha adquirido, se lo acepta, construye en el lapso de un año. ¿Cuándo empieza la empresa constructora a recibir la devolución de la inversión que ha hecho? Compró un terreno, construyó 200, 500 viviendas, 50, lo que sea. Cuando la gente hace efectivo el subsidio. En consecuencia, la empresa constructora privada empieza a recibir el retorno de la inversión que hizo en el terreno y la construcción de la vivienda entre 2 a 3 años después que comenzó la inversión. En consecuencia, hay un costo elegantemente colocado en el valor de la vivienda que ellos llaman costo financiero, porque naturalmente todas estas empresas están asociadas a un banco y ese costo financiero oscila entre un 30 y un 35%. En consecuencia, si se acaba este sistema, el Estado maneja su presupuesto directamente, tal como era antes, de hacer todos los proyectos en sus departamentos técnicos, convoca una propuesta de construcción, se le asigna una empresa constructora y empieza a construir por estado de pago según el avance, las obras van a salir un 35% más baratas, porque no hay costo financiero, no hay ningún banco metido en el modelo. En consecuencia, tenemos que pelear porque el Estado recupere su acción directa y por acabar con este maldito subsidio. Gracias. Bien, gracias, don Miguel. Compañeras, compañeros, necesitamos y buscamos poner el concepto de política y de la acción